Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 12 del mes de marzo del año 2026. Un jueves, señores, donde la República Dominicana se ha sentido bastante contenta de haber ganado ese partido, ese partidazo de pelota que ayer disputábamos con el conjunto venezolano. La verdad es que ahí salió a flote el espíritu patrio y esos peloteros que hicieron una labor encomiable para obtener ese triunfo han hecho que la dominicanidad se sienta al mil por mil. En el día de hoy yo he visto incluso hasta tricicleros con la bandera puesta delante de su triciclo, exhibiendo el símbolo de la dominicanidad. Y eso nos hace sentir bien, porque hay muchas formas de usted agradecerle a la patria. Hay muchas formas de usted honrar a los padres de la patria. Y esos muchachos lo hicieron con el madero en el día de ayer. Nosotros le vamos a traer algunas imágenes ya un poquito más tarde de lo ocurrido en ese juego, porque mientras tanto le imponen 3 días de medida de coerción a la profesora eh, que maltrató a una menor de 2 años, Yanelsi Matos. Fue condenada a 3 meses de prisión a cumplirse en la cárcel de Najayo. A otro que le imponen también 3 meses más es al regidor del PRM, acusado de violar a su nieta. Por otra parte, también eh, el PRM propone una ley de partido para evitar que el narcotráfico permee las actividades políticas. Déjenme decirle, señores, nosotros en el país estamos sobrados de leyes. Son leyes que muchas veces no se han cumplido del todo cuando ya hay la propuesta de modificar la misma. Cuando lo lógico en todo el sentido literal de la palabra sería que nosotros apliquemos las leyes que tenemos vigentes y cuando ya estas leyes resulten inadecuadas, obsoletas, porque la delincuencia va a un paso más adelante, entonces sí merece que la ley sea modificada nuevamente. Pero nosotros estamos planteando la modificación de una ley que todavía nosotros no hemos podido llevar a cabo y que la población ni siquiera la conoce del todo, a pesar de que es bastante pequeña. ¿Cuál es el inconveniente que se da con la ley de partido? Que uno siente que la actividad política se está reduciendo a su mínima expresión y que los candidatos que son presentados por los partidos políticos probablemente no sean lo más idóneo. De ahí que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ha estado hablando de crear una ley que tenga los filtros necesarios, que se pueda hacer un tamiz, que usted pueda, al momento de que se vayan a iniciar las elecciones, presentar candidatos probos, candidatos honrados, candidatos que de una forma u otra nosotros no tengamos que sentirnos avergonzados. Pero ¿qué podemos hacer
Porque cuando un cuerpo social está podrido prácticamente en su conjunto, es muy poca la cosa que usted puede hacer para revertir todo ese maleficio. Ahora, algunos de los políticos de la oposición dicen que el PRM promueve esa ley como una cortina de humo para esconder otra cosa y sobre todo para que no continúe el deterioro moral de dicho partido. Y yo le voy a decir algo. Si de algo el PRM ha dado muestra en este país, es que es un partido conciliador, que es un partido resiliente, un partido que sabe dirimir las diferencias a lo interno de su seno. Ustedes han podido notar otra cosa, y es que quienes se oponen a la reforma de esta ley, entiéndase, los partidos de la oposición, que está encarnado por sus principales líderes, Danilo Medina y Leonel Fernández, son personas que ya han pasado por la esfera del poder. Son personas que tienen un grado de madurez ya lo suficientemente amplio para saber lo que es bueno o no es bueno para la democracia. Pero básicamente, cuando el mal está revuelto, la ganancia es de los pecadores, dice un refrán. Y el refranero pocas veces se equivoca. Entonces, hay dos formas del partido, o varias formas del partido celebrar, me refiero al PRM, sus convicciones internas. Lo hacen mediante un consenso, mediante una votación directa o por un señalamiento. ¿Qué es lo que plantea y sugiere la lógica partidaria? Que el PRM haga una convención con todos los precandidatos y que el que gane esa convención sea el que tenga la oportunidad de dirigir los trabajos de los partidos políticos. Y puede el PRM darse el lujo de no hacer una convención pensando en que si alguien pierde va a hacer un desorden y que el partido se va a disgregar. No. El PRM es un partido que ha sabido ponerse los pantalones largos. Tanto es así que Hipólito y Luis compitieron en una competencia interna. Luis ganó, Hipólito lo felicitó y se llevan como padre e hijo. Entonces, nada de eso es óbice para que dentro del PRM no se puedan hacer una convención y tenga que hacerse la misma mediante el señalamiento. Recuerden, señores, recuerden que los estatutos del partido señalan en el 1 y en 2
que se va a escoger a la persona por un consenso o señalamiento cuando no haya objeción en ese lugar. Pero a mí me parece que sí, que de por sí hay desacuerdo, porque todo el mundo quiere tener participación dentro del gobierno, y hay algunos que justifican y dicen, pero si esta persona era bueno timoniel en el año 2020, lo fueron en el 2024 para darle la candidatura al presidente, ¿por qué ahora no lo pueden ser? Porque ahora el escenario es distinto. Ahora el presidente de la República no va a participar como candidato a la presidencia, pues no puede hacerlo. Y él pretende asumir la dirección del PRM. Entonces, ahí es cuando más se justifica que se haga una convención a lo interno. Porque ya, tan pronto el presidente salga del poder, algunos quizá por un nivel de lealtad le tienen cierto respeto y lo pueden escuchar, pero no lo mismo cuando usted es el que da los decretos y puede darle un premio de consolación a alguien que se insubordine porque usted es el presidente de la República. Pero cuando ya usted no sea el presidente de la República, ya eso sugiere otro caso. Porque si el presidente termina bien, porque ha estado haciendo un buen gobierno, mayor es la posibilidad de que el partido PRM mantenga el poder en las elecciones. Si ocurre un desastre y las cosas no andan bien, entonces hay posibilidades de que se puedan perder las elecciones. Este es un tema un tanto complejo y que nosotros incluso necesitamos todo el tiempo del mundo para poderle dar la dimensión que realmente lleva. Pero carecemos de poco tiempo. Pero aún así, después de la pausa, nosotros venimos brevemente con un retoquito acerca de ese mismo tema y de otros más que tienen que ver con la justicia. Vamos a hacer la primera pausa. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do.
Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, yo he dicho por aquí en reiteradas ocasiones que el tema del narcotráfico en la política es algo que se debe de erradicar. Y para los partidos políticos, para sus altas cúpulas, yo no creo que ese sea un tema que no pueda conciliarse. Fíjense que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la cual apoyaba la creación de las candidaturas independientes. Ese tema de las candidaturas independientes afecta a todos los partidos políticos en sentido general. Pero déjenme decirle que la mayoría de los partidos, los mayoritarios, sin que hayan hecho pública ningún tipo de reunión, ellos están de acuerdo donde se deben de eliminar las candidaturas independientes. ¿Por qué se ponen de acuerdo? Porque cuando hay que eliminar la candidatura independiente, bueno, porque no le conviene a ninguno. No es ético, no es moral la repartición de barrilito ni cofrecito en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Pero quién la quita? Nadie. ¿Por qué? Porque eso le conviene a los partidos políticos, le conviene a quienes hacen política, a que ustedes no van a ver una discusión entre ellos por ese tema, no. Ellos ahí se ponen de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que han dicho algunos dirigentes de los partidos de la oposición? Ellos han dicho, bueno, el PRM tiene muchos problemas y sobre todo hay un tema que pudiera afectarle enormemente y es el hecho de la guerra del Medio Oriente, donde los precios de los combustibles se están disparando a unos niveles que no estaban contemplados presupuestalmente y que entienden que eso le va a hacer cierto daño a la economía dominicana, porque el Estado va a tener que erogar una cantidad de recursos que no estaban previstos. Y yo diría que quienes se dedican a hacer política, a los partidos, piensan más en sus propios intereses que en el mismo pueblo. Porque cuando usted lucha por el bienestar colectivo, lo que quiere es que las cosas salgan bien. No quiere que la cosa le salga mal a uno y que ponga el pueblo a sufrir, porque en base a ese sufrimiento, que es donde yo me voy a afianzar, entonces yo voy a asumir el poder. No debe ser así, porque los estados siempre están sujetos a reforma. Y mientras más avanza un país, ¿qué es lo que usted puede hacer desde la oposición para que ese país avance más? Bueno, brindar políticas sociales que permitan que el desarrollo todavía puedan masificarse más. Entiéndase que se obtiene el poder y se obtiene popularidad siendo más democrático, siendo mayor desarrollador y no pretender
hasta tener lo peor. Aquí hay un tema. Ellos dicen, no, el problema del narcotráfico y la política es un problema del PRM y quieren que los demás partidos lo resuelvan, que lo resuelvan internamente porque ellos son los que tienen esos problemas. Eso no es verdad. El tema del narcotráfico y la política es el siguiente. El narcotraficante, ¿qué es lo que busca? No un partido determinado. El narcotraficante lo que busca es la oportunidad de cómo poder lavar el dinero. Porque el tema de la política y el narcotráfico no nace en el año 2020. ¿O es que acaso esos candidatos que han descubierto ligado al narcotráfico del PRM se iniciaron junto con el gobierno del PRM? No. Son personas que han venido gravitando en el esquema político desde hace mucho tiempo. Lo único que no habían encontrado un gobierno que se le enfrente. Esa es la única razón. Porque no es que nace ahora, porque, pero Arturo del Tiempo vino aquí, un narcotraficante de lo más buscado a nivel internacional. ¿Y con quién? Arturo del Tiempo se tiró una foto con líderes del PRM en aquel tiempo. No, Arturo del Tiempo se tiró la foto con el que era presidente de la República en aquel entonces, que era Leonel Fernández. Con ese fue que se la tiró. E inclusive hizo una torre y se le gestionó hasta préstamo en el Banco del Estado. Aquí, Figueroa Agosto, alias Junior Cápsula, él andaba y tenía, usted sabe lo que una gente tenía un coronel activo de guardaespaldas. ¿Y dónde lo hizo? ¿Fue acaso el gobierno del PRD o del PRM que se lo dio? No. Eso es, él tenía todo eso en los gobiernos de los partidos que hoy son de la oposición, que es el PLD. ¿A quién fue que Quirino Ernesto Paulino Castillo denunció y dijo haber apoyado y haberle dado recursos? ¿Fue a los gobiernos del PRD, del PRM? No. A los que hoy están en la oposición del PLD. Y estos negocios que se le atribuyen a César el Abusador y presuntamente las contribuciones que daba política, ¿a quién se la daba? O sea, aquí todos nos conocemos. Entonces tenemos que decir las cosas como son. Y yo entiendo que de una vez y por todas lo que hay que tratar es de erradicar el tema de las drogas de los partidos políticos. Y ese es un tema bastante preocupante. Debe ser para todos los partidos, ¿eh? Y hay otra cosa también. Y es la forma de la escogencia de los candidatos. Tenemos un problema serio ahí. ¿Dónde radica la seriedad de ese problema? Los partidos políticos antes
eran los que seleccionaban a sus candidatos. Y se hacía un consenso. Y se buscaba llevar la figura más idónea, la más ilustre, lo de mayor preparación, para que sean las personas que vayan a representar a la sociedad. Y cuando eso se hacía de esa manera, que ustedes iban a ese congreso, o quiénes eran las figuras que ustedes veían ahí. Ustedes se encontraban con figuras como Atoy de Can, Tilson Mejía Rical, Euclides Gutiérrez Félix, Norge Botello, Reinaldo Párez Pérez, Milagro Ortiz. Ustedes se encontraban, Vicente Sánchez Baré, ustedes iban a encontrarse con una clase política que era envidiable, Euclides Gutiérrez Félix y toda esa gente, una clase política, Franklin Almeida Ranciel, que eran figuras de incuestionable moral y también de usted sabía que eran figuras prácticamente intelectuales. Y los partidos políticos escogían a esa gente. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que uno decía, bueno, pero esa no es una forma democrática. La forma democrática es que si una persona tiene aspiraciones políticas y hace un trabajo político, que se le dé la oportunidad al electorado de seleccionar a la persona que ellos entiendan que deben representarlo en el Congreso. Eso se vio como una postura sensata, como una postura democrática que la población aplaudió. Pero ¿qué sucede? Que aquí la política fue variando y la gente votaba por los candidatos que le hacían falsas promesas y después que llegaban al poder se olvidaban de todo lo que prometieron. Y la gente fue perdiendo la confianza en esos actores políticos. Y dijo, no, a mí no me van a coger de relajo. Yo no voy a votar por nadie, porque solo me prometen y no cumplen. Cuando llegó ese nivel de desconfianza, que la tensión comenzó a crecer, se hacía necesario buscar otro método de escogencia. Y al buscar otro método de escogencia, que fue la convención, y que usted pueda directamente votar por el candidato de su agrado, ahí llegó el problema. Porque el otro método era malo. Se creyó que te iba a resolver. Pero entonces, como la mayoría de la ciudadanía había perdido la fe en los partidos políticos y ahora era una votación directa, le decían a la gente, mire, yo no creo en ninguno de ustedes y yo no voy a votar. Entonces, aquellas personas que tenían recursos que vienen de negocios sucios, de la droga, empezaron a lavar dinero en la política. ¿Y qué hacían? Comprando voluntades. Y ahí es donde hemos caído. Por eso es que se llega ahí. Porque la gente dice, lo mío hay que dármelo adelante. Y la política se ha prostituido de una manera que si usted tiene aspiraciones a cualquier cargo electivo y usted habla con cualquier politólogo que pueda desarrollarle una campaña, le dice, mira,
si tú quieres ser diputado, tienes que tener tantos millones para invertirlo. Y usted, en base a papeleta, se hace a usted le construyen una figura. Y usted, a través del dinero que tiene, también compra voluntades y usted alcanza la meta. Y usted puede ser diputado, puede ser senador, puede ser regidor, puede ser presidente de la República, puede ser alcalde. Lo que se necesita muchas veces es el dinero. Y claro, hay personas que no solo necesitan el dinero, sino el carisma, porque hay otros que son tan sangrú que aunque tengan todos los cuartos del mundo, no consiguen la votación. La gente lo que hace es que le quite el dinero y no vota por ello. Para poder llegar a una posición, usted tiene que hacerlo en base a recursos. ¿Qué sucede? Que muchos de los políticos han dicho, no, espérate, pero si yo tengo que gastar tantos millones para llegar a esta posición, entonces cuando yo tenga este puesto, yo lo que voy a tratar es de buscarme lo mío para recuperar mi inversión. Y ahí ha comenzado la prostitución de la política. ¿Y quiénes son los que pueden tener más recursos para eso? Bueno, los que se dedican a negocios ilícitos. Y por eso es que hemos caído en este declive donde nosotros tenemos tanta persona ligada a los negocios turbios y al lavado de dinero dentro de la política. Miren, si hay algo que le hace daño a un pueblo y que destruye la economía de un hogar, señores, son los juegos de azar. Pero anteriormente, aquí había una sola lotería los domingos. Luego vinieron dos. Y a través de ondas hertzianas se metían emisoras de otros países que estaban más desarrollados que nosotros, que tenían otro tipo de lotería, y entonces se inventaron una tal caraquita que se jugaba a diario. Y la cantidad de dinero que se juega en las bancas de apuestas del país, si ustedes la cierran, la economía de muchas de las familias dominicanas estuviera mejor sustentada. Aquí, la cantidad de bancas de apuestas que hay, ustedes ni siquiera se lo imaginan. Y muchos dicen, si cerramos todas las bancas de apuestas, ¿cuánta gente perdería sus empleos? Pero nosotros no podemos pensar en los empleos que generen los juegos ilícitos, porque lo que hay que pensar es no en la cantidad de gente que va a perder el empleo, sino la cantidad de gente que deja de alimentar a su familia, que son millones, para invertirlo en juego. Y siempre hay que pensar en la mayoría. Y yo les retomo y vuelvo a la fase embrionaria del tema. Señores, hay que ponerse de acuerdo para sacar de la política el narcotráfico y los lavadores de recursos. No es como dicen algunos partidos que ahora están en la oposición, que ese es un problema del PRM, porque solo se le han detectado al PRM.
uno lo que tendría que preguntarse es si a partir del año 2020 que los narcotraficantes permearon la política y se han establecido, o si estaban antes y no había el interés de descubrirlo, o mejor dicho, si esa misma persona operaban con impunidad y no se hacía justicia en su contra. Esa interrogante se la dejo en el aire para que ustedes la analicen y sigamos compartiendo después de la pausa. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bien, señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, los otros días hubo un escándalo porque la DEA cerró su oficina de operaciones que tenía en la Dirección Nacional de Control de Drogas en el país. Y eso generó un escándalo. Bueno, pues déjenme decirle que ya esa oficina fue nuevamente abierta, lo que significa que esa agencia antinarcótica mantiene la esperanza viva de hacer un trabajo mancomunado aquí en la República Dominicana, que dicho sea de paso, ha sido considerado como uno de los países de mayor importancia en la lucha en contra del narcotráfico y uno de los socios principales de los Estados Unidos en ese tipo de actividad. Yo creo que al igual que en aquella ocasión, esa noticia se difundió de manera muy negativa para el país, entonces es justo reconocer ahora que la reapertura es algo que va a ayudar bastante para esa lucha en contra del narcotráfico. Miren, señores, vamos a cambiar de tema porque ustedes saben, le impusieron 3 meses de medida de coerción
a un regidor de Nigua San Cristóbal del PRM porque supuestamente violó a su propia nieta, que venía haciéndolo desde que tenía unos 4 años y ya desde que tenía unos 7 años y la muchacha ya está un poquito grande. ¿Qué resulta? Se le conoció una medida de coerción y fue condenado a recibir 3 meses de medida de coerción en la cárcel de Najayo. Pero hay un elemento importante y triste a destacar, y es que la niña resultó infectada con clamidia. La clamidia es una enfermedad venérea que se transmite a través del sexo. Y siendo una niña, pues, lógicamente eso como que más allá de cualquier duda razonable, lleva a uno a inferir de que hubo una relación, una penetración con la niña. Ahora, que fuera el regidor o no, ya como un proceso que tenga investigación, nosotros categóricamente desde aquí no podemos hacer la afirmación, pero todo parece indicar que sí, porque la niña fue investigada en la cámara Heiser y ella lo indica a él como el violador. Qué lástima que una situación así se pueda dar en el seno de una familia. Eso no es permisible para nadie, pero cuando eso sucede dentro de la familia, que un abuelo que está supuesto a querer y amar a esa niña como si fuera su propia hija, cometa un acto de esta naturaleza, es una situación bastante difícil. Y déjenme decirle que como ese hay muchos casos. Ahí mismo en el mismo San Cristóbal hay casos de insectos, hay todas esas cuestiones ahí y que no han salido a la luz pública de casualidad, porque esos victimarios suelen amedrentar a las víctimas. A mí me dieron información, tengo informaciones de un caso donde no un abuelo, no un padre, violaba a su propia hija siendo menor de edad. Esa muchacha hoy tiene 15 años, pero tiene un hijo de 3 años que es de su padre. O sea, él es papá y abuelo. Y ella es madre y hermana. Y la muchacha no ha hecho la denuncia porque ese bandido amenaza con que él la va a matar y se va a quitar la vida. Entonces la muchacha tiene ese temor. Pero hay muchos casos de esa naturaleza y uno dice, caramba, ojalá que esto sirva de acicate y que ella lo denuncie, porque resulta que ahora apareció otra niña de 10 años que dice que era violada por el regidor también. O sea, ya por lo menos van 2 casos. Entonces ya eso como que tiende a agravar la situación de ese señor. Una persona que desempeña una función mediante un voto que le dio parte de la ciudadanía, que confiaba en él tiene un cargo electo. Entonces, señores, esta es una sociedad que hay que revisarla. Eso es un regidor. Pero también, y para la misma cárcel de Najayo,
también envían a Yanelsi, que es la profesora que maltrató a la niña, que supuestamente le dio a comer de su propio vómito. ¿Y qué dicen ahora? He escuchado incluso en algunos medios que esa condena fue desproporcionada de ponerle los 3 meses de medida de coerción, porque esa es la más extrema que se debió haber agotado otra medida de coerción y no imponerle 3 meses de prisión. Pero la verdad es que lo que hizo también esa profesora, esa educadora, es un caso extremadamente lamentable. Cuando uno tiene que poner además a su hijo para que una persona que piense como ella, como Yamelsi, sea que lo forme. Esta sociedad, señores, necesita ser repensada. Nosotros no podemos continuar en la forma en que se vive desenvolviendo la sociedad dominicana. Así no. Parece que tenemos que sentarnos en la mesa, barajar de nuevo la ficha y tratar de empezar de nuevo. Y uno ve cómo el idioma español se ha ido degradando. En el día de ayer, en ese juego de Dominicana y de Venezuela, vamos a cambiar de tema. Señores, miren, ustedes ven, esa es la euforia que provocan estos juegos entre Dominicana y Venezuela. A propósito que me trajeron la imagen ahora, yo la quería ahorita, pero ya me hicieron entrar ahí. Mírenlo ahí. Entonces, señores, ustedes ven lo que han provocado esos peloteros. En el día de hoy, uno salió a la calle y veía mucha gente con bandera, reafirmando el orgullo de ser dominicano. Un partido muy esperado, un partido donde ya había un desafío entre ambos países y Dominicana salió por la puerta grande. Hay que resaltar, ese equipo venezolano se merece todo el crédito porque aún cuando en términos de pelotero, poniéndolo uno al lado de otro, se veía algo muy desigual. Porque es que ese conjunto que ha presentado la República Dominicana es mejor que el que ha podido tener el conjunto de los Yankees en toda su historia. Usted se busca el equipo más ganador de las grandes ligas, que es el conjunto de los Yankees, y usted se lo pone a ese equipo dominicano y nosotros le ganamos. Ustedes ven, todavía no ha concluido el evento, porque faltan todavía 3 partidos y ya van a comenzar los cuartos de finales. Venezuela juega en el día de hoy frente a Japón y República Dominicana juega frente a Corea en el día de mañana. Entonces, ustedes miren lo que quedan ahí. Esos son los partidos que se van a efectuar. Ustedes cogen todos los demás equipos y buscan los mejores peloteros que ellos tienen y lo agrupan y hacen un dream team de todos los conjuntos y se lo presentan al dominicano y nosotros somos superiores. Ayer hubo un festival de cuadrangulares porque es un equipo que
usted dice, mira, yo voy a sentar a Junior Caminero y usted trae a O'Neill y le da un cuadrangular, porque es un equipo que tiene mucha profundidad y con excepción del día de ayer, que lograron batearle a nuestro relevo, ese relevo se había tornado intransitable durante todos estos encuentros. Esa es una forma, señores, de nosotros mostrar nuestro patriotismo. Las calles donde habían negocios de bebida, colmadones con pantallas gigantes, los vehículos en la autopista de San Isidro estaba prácticamente lleno. Y la gente, y la marginal, que también coge muchos vehículos, todo eso estaba lleno. Y dentro de esas plazas, la gente viendo esos partidos. Y yo le decía también, en medio de eso, y hablándole justamente de la descomposición que está teniendo nuestra sociedad, yo dije, caramba, qué diferente es la juventud que nosotros tenemos ahora a la que existió hace otro tiempo. Porque es que no hay ningún tipo de respeto. Usted dice, bueno, déjame yo ver este partido y usted no puede como ir en familia a ver esos juegos, por ejemplo, una pantalla gigante para usted distraerse por la cantidad de malas palabras que se vocean ahí. Como que ya no hay como ese filtro, no hay esa educación, no se respeta a nadie. Ustedes ven que ahí hay muchachas jóvenes viendo esos partidos y ustedes oyen algunos hombres que hay ahí también con esa desproporción en la forma en que hablan tan descompuesta. Entonces ustedes oyen, porque la gente más o menos lo que aprecia de la jugada, que detrás de esa pantalla gigante, donde la gente lo que está observando el juego, la cantidad de reggaetones que ponen con palabras obscenas, que uno dice, desafortunadamente, hacer vida social se nos hace difícil, porque hay que dejarle la calle, hay que dejarle los espacios, algunos antisociales, que ahora también, no solo en la juca, sino también los puros, la cantidad de humo que le tiran sin ningún tipo de respeto, no hay un mordeamiento, no hay nada. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer como para recuperar en parte la dignidad de nosotros los dominicanos, de los seres humanos? Como que usted no encuentra un espacio, usted no dice, pero ve acá, ¿y dónde que yo voy a ir? Que me voy a sentir garantizado, bien representado, sin ser tocado por todas estas depravaciones morales, por todo este adefesio humano. Ustedes se montan en los vehículos y aquí hay talleres que se han especializado en borrarle rayones a los vehículos que están facturando bien, porque ustedes están en la calle
esperando que cambie la luz de roja a verde. Pero hay un grupo de motoristas ahí que no esperan, y mientras usted está ahí, ellos andan como si zangueando en el medio suyo y rayándole el vehículo y le llevan, y usted ve que le doblan los retrovisores, que por suerte se ha tenido el tino de poner lo que son movibles. O si no, esos vehículos obsoletos que no lo tienen movible, andan casi todos con los retrovisores descolgados. Y usted ve los motoristas que se meten en medio de los agentes de tránsito y les llevan todos los espejos y toda la cuestión, y ni siquiera excusa le piden. Se meten y depravadamente hacen todo, y como que nada es nada en esta sociedad. Y uno implora y hace igual que aquel personaje del Chapulín Colorado, que uno dice, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Y la sociedad dominicana se queda esperando un Chapulín Colorado. Por el día de hoy, señores, hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.